Ana Lilia Pérez se ha desempeñado como periodista de investigación en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales y es profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de numerosos libros, incluyendo Camisas azules, manos negras, El saqueo de Pemex desde Los Pinos, Mares de cocaína, Las rutas náuticas del narcotráfico, Verdugos, asesinatos brutales y otras historias secretas de militares, e Hijos del neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado. Ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan Premio Leipziger Medienpreis 2012 de la Fundación Alemana de Medios de Comunicación, Premio Golden Victoria Prensa 2015, que otorga la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Alemania, Medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso, y en 5 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Aquí estamos con Ana Lilia Pérez, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un privilegio, pues es tu casa, pues además eres maestra de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas. Así es. ¿Qué materia das? Doy metodología de investigación periodística, clases de géneros periodísticos también, y ahora de redes digitales, contenidos para periodistas. Ah, magnífico. ¿Y tus alumnos y alumnas, qué te enseñan? ¿Qué esta nueva generación de periodistas? Lo has dicho bien, ¿qué me enseñan? Exacto. Es bien interesante cómo quienes venimos del periodismo tradicional y que, bueno, lo de hoy es el multimedia y que estamos, pues, probando también en estos contenidos digitales y es un aprendizaje mutuo y es revitalizarnos también y saber de las inquietudes que tienen los jóvenes que se forman en la universidad y cuáles son sus perspectivas sobre el periodismo. Y están exigiendo y proponiendo otras formas, o sea, vienen con otro chip, ¿verdad? Mira, cuando yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ven los noticieros, digamos, de la tele tradicional? Impensable lo que nuestras generaciones teníamos al alcance en contenidos. Ahora es otra cosa, ahora los jóvenes tienen muchas posibilidades de contenidos multimedia y sí es un aprendizaje frecuente también de nosotros del periodismo tradicional hacia estos nuevos desafíos que tenemos ahora hasta con la inteligencia artificial. Claro. Claro, de hecho, no sé si has visto, pero en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, que tenemos el honor de dirigir, hemos formado algo que se llama el Tlatelolco Lab, que hace investigaciones justamente sobre este tema de los nuevos medios. Hemos hecho talleres sobre inteligencia artificial y es un ámbito esencial que todos tenemos que entrarle. Pero, a ver, tú tienes un nuevo libro. Hijos del neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado. Supongo que ya lo tienen en pantalla, pero aquí está, por cualquier cosa. Leyéndolo, yo siento que llamarles neoliberales a estos sujetos es como darles demasiado beneficio de la duda. Te explico. El neoliberalismo, liberalismo, es una teoría política, ¿no? Hasta ahí aparece una foto de Milton Friedman, ¿no? A favor de los mercados, una idea. Pero leyendo a Ana Lilia Pérez, uno se da cuenta que nada que ver, son un grupo de bandidos, ¿no? A ver, cuéntame. Sí, dos cuestiones. Cuando he presentado el libro, recién apareció, está circulando ya en librerías, pero los lectores me han propuesto cambiarle el nombre y lo estoy pensando. En este libro se explica cómo se usó en México como fachada la bandera de la aplicación de las políticas neoliberales de libre mercado en efecto y el reducir la participación del Estado en diversos sectores. En nuestro país se usó como fachada para las privatizaciones, sí, pero también para diseñar mecanismos de saqueo de recursos públicos por parte de funcionarios, de quienes han detentado el poder en este país. Y sí, también como en los grados extremos de corrupción
esos mismos mecanismos abrieron la puerta al crimen organizado también. Ese es otro tema que has trabajado mucho. Tienes un libro sobre las rutas de la cocaína, ¿no? Sobre los militares, sobre Pemex, el petróleo. ¿Cómo se conjugan y se configuran, se relacionan estos diferentes ámbitos? ¿O para ti son temas separados? No, todo se va correspondiendo. De hecho, este libro es posible precisamente por el tipo de indagatorias que he hecho sobre temas de corrupción en ámbitos gubernamentales, pero también como ese deterioro del llamado servicio público, como en la degradación permitió que se involucraran funcionarios públicos con grupos del crimen organizado. Si un papel relevante y amplias áreas de operación de nuestro país ha tenido históricamente ya el crimen organizado, ha sido precisamente por las facilidades que se le han dado desde puestos de gobierno. Veamos, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, que ha tenido un historial de presencia de grupos criminales que han crecido por los sobornos, por el asociarse, digamos, con distintos gobernadores. Yo hago un repaso de muchos de esos gobernadores que han reconocido cargos criminales. Tenemos el caso de Nayarit, el primer modelo de fiscalía autónoma para esa entidad, y el fiscal aparece vinculado con grupos del crimen organizado. Ahora mismo está en Estados Unidos, pues en un proceso donde él mismo ha admitido que sí colaboraba con grupos del crimen organizado en tráfico de drogas, pero precisamente yo explico en este libro de Hijos del Neoliberalismo cómo a la par que se iba desarticulando las capacidades del Estado, no solo con las privatizaciones, sino, por ejemplo, con las empresas paraestatales que formalmente no se privatizaron, sector energético, sector eléctrico, pues en el día a día, en la operación cotidiana, sí se fueron subutilizando, se dio pie a un modelo de contratismo del que surgen, por ejemplo, estas famosas empresas fantasma, es decir, empresas que no existen en realidad, que se crean, puede ser en un registro, puede ser que no tiene instalaciones físicas, pero son mecanismos para desviar recursos, para lavar dinero. En el caso de las investigaciones que hice sobre el huachicol, con eso puedo ponerte un ejemplo. El combustible sustraído por empleados de Pemex en colaboración, en complicidad con grupos del crimen organizado, y ahí también la participación de militares que se encargaban de la vigilancia en Pemex. Después esos mismos grupos criminales que sustraían el combustible instalaban, por ejemplo, gasolineras, es decir, un negocio formal, pero lo usaban o para lavar los ingresos de otros ilícitos de tráfico de drogas y extorsión y otros delitos, pero también para comercializar ese combustible robado, de manera que cualquier consumidor que acudía a esas gasolineras sin saberlo, se estaba convirtiendo en un eslabón para la criminalidad. Claro. Y así podíamos ir sector por sector, y eso nos da claves para entender cómo se fue imbricando la economía de lo ilegal con la economía legal. Es un entramado muy profundo que todavía no hemos expulsado totalmente en ese sistema. Bueno, mencionas el caso de Huachicol. En las primeras semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue uno de sus primeros retos. Cerró los ductos de Pemex para parar el huachicol, tuvieron que comprar pipas en los Estados Unidos, en China no se buscaban por todos lados traer pipas para poder arreglar estos ductos. Aquí estuvo, recuerdo, Rocío Nale en este tiempo explicando, hablando sobre la situación. Había promesas muy concretas de acabar con esto en este sexenio. Sí se ha reducido, supongo, sí se ha controlado estas mafias. No sé si tengas algunos datos actualizados sobre esto. El huachicol era una práctica que venía desde tiempos de Vicente Fox, que tiene una expansión con Felipe Calderón,
De hecho, es cuando publicó el libro El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. No hubo en ese momento el reconocimiento de esa problemática, pero lo que sí hubo fue una persecución para mí por haber descubierto ese delito. Cuando publiqué el libro, fui blanco de persecución muy feroz, porque estaba exponiendo un negocio en el cual había muchas ganancias por parte de funcionarios, por parte de criminales, por parte de militares también. Con el paso del tiempo llega el gobierno del presidente López Obrador y él reconoce que hay esa problemática. De hecho, se refiere al libro como el documento que expuso el problema, que ya se había denunciado esa problemática, y anuncia el plan para combatir el huachicol. Desde esos momentos yo planteaba que este es un problema estructural que se dejó crecer por el involucramiento de personal de Petróleos Mexicanos, de grupos, por ejemplo, controlados por el sindicato de Romero de Champs. Y sí, claro, con la colaboración de cárteles de la droga, hay que recordar que, por ejemplo, ese negocio le generaba a los grupos del crimen organizado en algún momento más ganancias que el negocio de drogas, dicho por ellos mismos, porque le vendían ese petróleo robado en México, lo vendían a petroleras de Estados Unidos. Se ha avanzado mucho en ese tema, pero todavía es un reto permanente. Cada tanto escuchamos que una toma clandestina se encuentra por aquí, por allá, lo mismo en Ciudad de México que en otras entidades. Y desde mi punto de vista todavía está pendiente las investigaciones internas en Pemex, que deben ser una frecuente. Y te pongo un ejemplo con lo que trae este libro que está revelando. En el último tramo de gobierno de Enrique Peña Nieto, se registró un saqueo muy intenso de las plataformas petroleras, que son instalaciones muy costosas en la sonda de Campeche. Este libro está revelando qué plataformas fueron desmanteladas por grupos criminales y el costo que tuvo ese saqueo. Está un mapa en el libro donde se va ubicando para que el lector tenga el dato preciso de dónde estaban esas plataformas y los días en que se desvalijaron prácticamente. Y esas zonas son zonas de seguridad nacional, no cualquiera puede entrar ahí. Claro. Sin embargo, y este problema fue también al inicio del actual gobierno, el que ocurriera ese tipo de desvalijamiento de equipos es por la participación también de empleados de Pemex. Y ese es el tipo de investigaciones que no se hicieron. Romero de Champs murió en la impunidad y está todos esos caudales mal habidos que ahora heredaría su familia, supongo, pero en ese tipo de casos son un ejemplo de una impunidad que inhibe el que se sigan cometiendo estos ilícitos. Tendríamos que tener un montón de personas ya bajo juicio, por lo menos, por este tipo de delitos, como para sentar este ejemplo. Y al final de cuentas, ¿ves casos de personas encarceladas por los delitos que tú percibes y documentas aquí? Más bien te respondería con lo que ha pasado con Emilio Lozoya. Porque sí, tuvo que regresar a la cárcel, ¿verdad? Lo agarraron ahí comiendo chino y lo llevan a la cárcel. Creo que en este momento está en la cárcel. Pero ahí más bien fue una cuestión, vamos, que era insostenible el que estuviera gozando de esos privilegios cuando oficialmente estaba bajo indagatoria. Aquí tiene que ver el papel que ha desempeñado la actual Fiscalía General de la República. Nuevamente, la primer fiscalía autónoma en la cual se pusieron grandísimas expectativas y que desde mi punto de vista no ha hecho un buen trabajo. El delito de cuello blanco, que es quizá de los que más han impactado las finanzas públicas, pero al país en su conjunto, pues no hay nadie que esté enfrentando un proceso serio. El propio Emilio Lozoya, el caso Odebrecht, que se está cayendo ya, somos el único país que no ha procesado ese delito, el caso agronitrógenados también, y bueno,
se dice mucho, la Fiscalía le echa las culpas al Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial sí tiene historia de deficiencia de los jueces, pero también resulta muy peculiar el tipo de conversaciones que le escuchamos al fiscal negociar con el padre de Lozoya, y eso nos habla de que no se está haciendo un trabajo pulcro. No sabemos qué negociaron exactamente. Publicó esa carta, ¿no? Hace un par de años, supuestamente exhibiendo una denuncia de hechos. Sí, entramado de corrupción, y eso era supuestamente a cambio de, ¿no?, algunas facilidades, pero esa carta ha detonado otros procesos, no, ¿verdad? Esa carta, esa denuncia de hechos, él está admitiendo delitos gravísimos. Claro. Y son delitos que, por ejemplo, yo había expuesto en otros libros sobre petróleos mexicanos, de cómo se manejaban, cómo se asignaban contrataciones, pero refiero, por ejemplo, para que tengamos claridad de que no se ha avanzado nada en ese sentido, él hace una serie de señalamientos contra Enrique Peña Nieto, claro, contra Luis Videgaray, secretario de Hacienda, congresistas, también diputados, y un montón de funcionarios públicos que hasta ahora ni siquiera se les ha llamado a declarar por esos asuntos en los que oficialmente se estarían investigando. Sí, es muy buen punto, muy buen punto. Y una asignatura pendiente, realmente llegar al fondo de todos los temas que investigas. Hay otro gran caso que documentas y que tenemos que recordar todos los mexicanos, porque lo seguimos pagando, que es el de Fobaproa, ¿no? El gran legado de Zedillo. Podemos ir sexenio por sexenio, ¿no? ¿Cuáles son los fraudes más importantes? Pero el fraude más importante de Zedillo fue esa. Hasta la fecha, ¿lo tienes en números o cuánto estamos pagando todavía los mexicanos por ese rescate bancario fraudulento en que básicamente salvaron a los amigos y nos dejaron al pueblo mexicano pagando los platos rojos rotos de su fiesta? Yo le llamo en el libro la bacanal de la plutocracia, porque ¿sabes qué? Vamos a dejarlo ahí para que no se nos vayan, porque me están llevando a corte. Vamos a regresar a hablar sobre el bacanal de la oligarquía. De la plutocracia. De la plutocracia. No se vayan, regresamos ahorita con Ana Lilia Pérez. Aquí seguimos con Ana Lilia Pérez. Gracias, Ana Lilia. Gracias a nuestro muy generoso público. Estamos hablando de Fobaproa. Bueno, hay que dar contexto, porque para ti y para mí, nuestra juventud era el gran fraude del siglo. Pero los jóvenes de hoy nacieron después de eso. Fobaproa era el rescate de bancos y empresarios después de la gran crisis económica de 94, ¿no? 95, 96, en que básicamente el gobierno entró, ¿no?, a cubrir, a salvar a todos los banqueros y los empresarios que habían hecho, muchas veces prestando dinero entre sí, ni siquiera eran inversiones reales, sino simplemente un reparto de dinero, por eso dices el bacanal, ¿no? Y cuando todo se cayó, el gobierno entra y les paga por todos esos fraudes. Y cuéntanos. Sí, por eso le defino bacanal de la plutocracia, porque hubo saqueos de todo tipo que llegaron hasta el gobierno de Vicente Fox y que beneficiaron a su familia. Ahora lo explico. Cuando viene la privatización de los bancos con Carlos Salinas de Gortari, se crea un fondo que supuestamente en ese fondo los bancos privatizados tendrían que hacer aportaciones para cualquier eventualidad de carácter económico. Los bancos no hacían ninguna aportación y precisamente en esta omisión por parte del Estado bajo esa consigna del libre mercado, del dejar hacer, dejar pasar, los bancos incurrían en todo tipo de irregularidades. Para empezar, esos bancos se le entregaron a empresarios que no tenían experiencia en el sector, pero que eran amigos del presidente o del grupo político en el poder.
Como has descrito, los banqueros se hacían préstamos cruzados, se otorgaban créditos que no tenían ningún respaldo, es decir, era un caos lo que ocurría en esos bancos, incluidas prácticas fraudulentas. Cuando viene la crisis a nivel mundial que toca en el periodo en que cambia el gobierno de Salinas al de Zedillo y que se enfrentaba, pues toda la ciudadanía enfrentaba crisis económica, pero un gobierno que pensaba en los ricos y sus amigos, pues echa ese salvavidas a los banqueros y a un grupo de empresarios, porque esa crisis pegó a muchos, pero el gobierno tomó decisiones para salvar a unos nada más. Y se activa ese FOBAPROA. Al margen del Congreso comenzó a destinarse recursos públicos para salvar a los banqueros y a los empresarios también, a un grupo muy reducido de empresarios que eran cercanos al poder. Cuando se recibe, digamos, cuando interviene la autoridad, ahí se hizo que interviniera el Estado para salvar a esos banqueros. La deuda tenía un monto que especificó en el libro y que Zedillo decía que eso era lo que se destinaría para ese rescate bancario, siempre con esta amenaza que ha sido frecuente, que es parte de la doctrina de shock, de que si no se le rescataba, pues se caería la economía mexicana y quién sabe qué ocurriría. Que también fue un argumento que se usó, por ejemplo, para privatizar las empresas públicas. Pasan los años y se van teniendo malos manejos del gabinete hacendario de Zedillo. Algunos personajes, por cierto, ahora vuelven a la escena pública. Y debido a esos malos manejos, la deuda fue creciendo estratosféricamente. Es en ese momento cuando Zedillo y su gabinete deciden enviar al Congreso una iniciativa para que esa deuda de unos cuantos se vuelva deuda pública. Es decir, se habían privatizado las ganancias y se querían socializar las pérdidas, y eso fue lo que ocurrió. En el Congreso, este paquete de iniciativas se aprobó debido a que el PRI logró que el PAN aprobara ese proyecto. Yo lo planteo también como ese asunto donde se hermanaron estos partidos. Los mismos panistas que antes habían planteado que no aprobarían el FOBAPROA ya como deuda pública, terminaron por avalarlo. Y ahí también es un ejercicio de reflexión sobre el tipo de conductas de la clase política de este país, porque en ese momento la oposición que se mantuvo como tal era el PRD. Y recupero algunas posturas de legisladores que decían, por ejemplo, que no debía el PAN darle su voto al PRI porque era como darle oxígeno a un dinosaurio que se negaba a morir. Y era el PRD que hoy mismo está como alianza de esos a quienes acusaba de delincuentes de cuello blanco. Así es. Y que calificaban como el fraude del siglo. Y en efecto ha sido una de las deudas más costosas. Nuestras jóvenes generaciones no supieron, porque no les tocó vivirlo, cómo se había fraguado esa deuda, pero sí les toca pagar. Y mira, precisamente esta inquietud de tratar de explicarle a los estudiantes ese tipo de episodios que han generado desigualdades en este país fue uno de los motivantes para mí para este libro, para que las nuevas generaciones tengan conocimiento del tipo de políticas públicas, de los mecanismos que han usado funcionarios de distintos gobiernos para el saqueo de recursos públicos. Y lo peor, como decimos, es que lo seguimos pagando. O sea, son miles de millones de pesos todavía. ¿Hasta de qué asciende la cuenta más o menos? La deuda que se ha pagado hasta estos momentos es ya casi 2 veces la deuda original. Todavía queda casi un billón por pagar, pero no se puede precisar una fecha exacta en que concluirá esa deuda. Cuando se aprobó el FOBAPROA como deuda pública,
se proyectaba que en el 2025 terminaría de pagarse. Después se hicieron proyecciones que planteaban que era al 2070. Yo hago preguntas al IPAB y sobre los datos, sobre cuándo se terminará de pagar, y me explican que no es posible dar una fecha exacta porque las deudas pues se van renegociando, se van, claro. van generando intereses y el manejo de deuda, y eso puede tener muchas variables, de manera que no hay una fecha precisa, se puede pagar eternamente. Sí, así es. Y lo correcto sería repudiar esa deuda, claro, pero los mercados financieros tienen tanto poder que, ¿no? Por lo menos el temor es que nos castigarían, ¿no? Si repudiáramos una deuda así, pero es terrible porque es justamente un pesado fardo, una cadena que estamos trayendo cuando supuestamente lo que queremos es romper con ese pasado neoliberal. Avancemos por sexenios, vamos con oceanografía, el gran fraude de Fox, Calderón, ¿no? Es ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se consolida? ¿Cuál es tu análisis de eso? ¿Eso ya se cerró ese capítulo histórico? ¿Y aprendimos de ese caso o no? Permíteme que retome lo que siguió con el FOBAPROA una vez que se convirtió en IPAP, y hay una razón. Vamos, sí. Cuando el IPAP se encarga de esa deuda, es decir, cuando ya se convirtió en deuda pública, el FOBAPROA, se creó el IPAP. El IPAP se encargaría de pagar la deuda, pero también de subastar los bienes que habían quedado del FOBAPROA. Inmuebles muchos que entonces pasarían a propiedad del Estado y tendrían que subastarse con las mejores condiciones para que fuese ingresando un poco de capital a las arcas públicas. ¿Y por qué lo conecto con esto que tú has planteado? Ya era el gobierno de Vicente Fox, y en esa primera etapa del IPAP, las primeras subastas que hizo de esos bienes fueron absolutamente discrecionales. Y dentro de esos modelos de discrecionalidad hubo quienes fueron beneficiarios de remates que hizo el IPAP de esos inmuebles. Y entre esos beneficiarios estuvieron los socios de los hijastros del presidente, Vicente Fox. De hecho, cuando se creó la comisión especial en el Congreso para investigar el tráfico de influencias de los hermanos Briviesca, una línea de investigación era por el tema del IPAP y los bienes que les dieron a precio de ganga. Otra línea de investigación fue el caso Oceanografía. Y esta línea de investigación del Congreso fue a partir de las investigaciones que yo hice sobre el tráfico de influencias de la empresa Oceanografía en Petróleos Mexicanos por operaciones, por maniobras de la familia presidencial. Una empresa que tuvo un auge a la sombra de Los Pinos con Vicente Fox y que se convirtió en una empresa poderosísima. Periodísticamente indagué desde que surgió esa empresa y cómo se iba convirtiendo en una de las más poderosas. En el libro Pemex RIP se puede encontrar todo el detalle, toda la evolución de esa empresa, pero también simboliza un modelo también de contratismo lesivo para el interés público, como el caso de la empresa Oro Negro de la familia de Francisco Gil Díaz, que viene en este libro, porque se va explicando también cómo esos modelos de priorizar supuestamente la inversión de privados, pero no era tal inversión. Más bien, lo que se hizo fue capitalizar de muchas maneras esas empresas de los privados, y resulta que esos privados o eran familiares de funcionarios públicos o eran los propios funcionarios públicos ya en su papel de empresarios, de contratistas. Y es los ejemplos que nos permiten tener mayor claridad de por qué fracasaron estas políticas. Bueno, fracasaron para el interés público, porque fueron muy efectivas para generar, para hacer a los ricos mucho más ricos y llegar a las páginas de las revistas más influyentes del mundo que cuantifican las fortunas más grandes del mundo también. Sí, muy eficientes para sus propósitos de ellos, aunque hayan fracasado en realmente proveer algún bien público
o servir al Estado, al pueblo mexicano. A ver, seguimos. El sexenio de Calderón, tenemos al muy pulcro Genaro García Luna, que está en la cárcel en Nueva York por cuestiones de narcotráfico, pero también era un empresario, ¿verdad? ¿Cuánto dinero manejaba? ¿Cuántas empresas iba creando? Y esas empresas pues también siguen vigentes hoy, o ya se les han confiscado estos recursos de un ya delincuente. Bueno, está la etapa de Calderón y hay dos puntos centrales que se plantean en este libro. Uno tiene que ver con todo el sector eléctrico, claro, por que supuesto. fue algo que yo estuve documentando desde que él era secretario de Energía, porque todo esto que hizo de extinguir Luz y Fuerza del Centro y debilitar a la CFE era un plan que venía operando desde que era secretario de Energía, después como presidente. Y con toda la fuerza en un clásico madruguete, bueno, sabadazo, ¿no? De noche, el sábado, con violencia desalojan y expropian todas las instalaciones de Luz y Fuerza. Sí, y además un operativo policíaco y de militares vestidos de civil, coordinado por Genaro García Luna, y el propio Calderón reconocería años después, en una entrevista con un medio de comunicación que se explica en el libro, se detalla, cuenta cómo se aprovechó de que la ciudadanía mexicana estaba expectante de aquel juego de fútbol que daría el pase al Mundial de Sudáfrica, la selección mexicana. Y va detallando cómo iban anotando los goles y dijo él, es la hora, estoy parafraseando lo que él plantea, y cómo se aprovechó de ese sabadazo futbolero para extinguir una compañía que era emblemática, pero no era solo lo simbólico de la compañía, sino que esa compañía tenía entre sus principales clientes a empresas, a corporativos, que una vez extinta Luz y Fuerza del Centro, pues pasaron a ser clientes de estas famosas empresas de autoabasto mediante modelos impuestos a la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso se va explicando en el libro, incluido el festejo, cuánto costó el festejo de Calderón a Sudáfrica también, porque él sí se fue al Mundial a festejar. Y ahí entramos al caso de García Luna también, que se va detallando en este libro, porque es un funcionario más que se suma a ese modelo de contratismo. Durante su estadía como funcionario público, ya sabemos las consecuencias que tuvo para este país el que él operara como funcionario aparentemente, pero operaba para el crimen organizado. Y además favorecía a empresas que después pagarían su vida de lujos una vez fuera del gobierno. Y en ese periodo también él crea empresas supuestamente de asesoría. Y yo me enfoco en un contrato que tuvo esa empresa por parte del Partido Acción Nacional. A mí me resultó muy peculiar que un partido cuyas figuras se habían quejado de que García Luna los espiaba, después contratara a la empresa de este funcionario. Y cuando empiezo a investigar qué ocurrió con ese contrato, me encuentro con informes de fiscalización que hizo el INE, porque se pagó con recursos públicos esta contratación, donde quedó comprobado que fue irregular. Y cuando empiezo a indagar quiénes eran los socios, cuál era el capital que movían, qué exactamente hizo, qué trabajos hizo para el PAN, te estoy hablando de un momento en el cual ya en esta administración esa empresa está bajo indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque se identificó que García Luna usaba esa empresa para lavar dinero. Mira. Y cuando me pongo a investigarla, el PAN decide clasificar como confidencial toda esa información. Un doble discurso, porque públicamente dice que hay transparencia y está en pro de la transparencia, pero se decide
clasificar como confidencial todo el dato que tenga que ver con un exservidor público que ahora mismo está reconocido sus cargos criminales en cortes de Estados Unidos. Me parece que ese es un caso que tendría que investigar a mayor profundidad la Unidad de Inteligencia Financiera, y hay que recordar que están en curso esos procesos mediante los cuales, en Estados Unidos, mediante los cuales el gobierno está reclamando ese dinero mal habido por parte de García Luna. Pero no se ha confiscado ningún bien de García Luna hoy en México Hay a partir de ese juicio. Hay algunas cuentas que estaban incautadas, pero recordarás que también la familia de García Luna tuvo amparos sobre esas cuentas, por los mismos días en que un jurado de Estados Unidos lo encontraban culpable de altos cargos criminales. Acá en México el Poder Judicial le daba amparos a su familia para que pudieran operar sus cuentas. Pues ahí tienes también otro poder, el Poder Judicial, que no se ha distinguido precisamente por estar a la vanguardia de la lucha contra la impunidad, ¿no? Ahí están enquistados muchos intereses, muchas relaciones, muchos compromisos. Sí, en el sector eléctrico, por ejemplo. Cuando en la actual administración se intentó revertir ese modelo de contratismo que era ilegal, famosos permisos de autoabasto, era un despojo a los bienes públicos. Mira, yo recuerdo cuando Calderón era secretario de Energía y que siempre el argumento era: el Estado es ineficiente, no sabe administrar empresas públicas, necesitamos el conocimiento de esas empresas extranjeras, y empiezan a abrirle la puerta al margen de la Constitución, porque todavía no había reforma energética, esa llegaría hasta con Peña Nieto. Empiezan a dar esos permisos de autoabasto que eran completamente ilegales, y cuando empiezan a operar en México esas compañías no traían inversión, no traían capital, no traían trabajadores especializados. Te voy a explicar qué hacían, porque yo lo estuve documentando en ese tiempo. Por ejemplo, además de los permisos de autoabasto, la CFE y también Luz y Fuerza, cuando operaba, hacían que desde ahí se les asignaran contratos para obra y servicios. ¿Qué hacían estas empresas? Subcontrataban a las propias empresas mexicanas que antes hacían los trabajos para acá, pero ni siquiera les pagaban. Yo documenté un montón de litigios que presentaron estas empresitas, pero pues si tenías a un presidente y a un secretario de Estado que estaban haciendo gestorías para esas empresas, ¿qué ocurrió con esas pequeñas empresitas mexicanas que eran las que en realidad ponían el capital y hacían el trabajo? Terminaron aniquiladas esas empresitas. Mira, escalofriante la historia que nos estás contando, o sea, literalmente una triangulación de recursos para robar y dejar que paguen las cuentas las empresas mexicanas, y todo bajo un discurso de modernización, ¿no? Y ahí avance. Vamos a ir a un segundo corte, no se vayan, vamos a rematar con la última parte de esta entrevista fascinante, indignante y muy importante con la gran periodista Ana Lilia Pérez. No se vayan. Aquí seguimos con Ana Lilia Pérez. Muchas gracias por su atención. Gracias a Ana Lilia por estar aquí. En la primera parte de nuestra entrevista ahorita mencionaste de paso algo que no quiero dejar que se nos escape. Estuviste perseguida por pues Calderón, Peña Nieto, los dos, ¿no? Bueno, ahorita me explicarás. Tuviste que incluso salir del país algunos años, de refugiada política para proteger tu vida, integridad física, por las amenazas que te llegaron a partir de que ibas descubriendo estas tramas de corrupción, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco sobre esa experiencia tan fuerte. Sí, ese es el costo de hacer periodismo en un país donde hay tantos intereses en pugna y donde el crimen organizado ha alcanzado con sus tentáculos muchas esferas de poder. Cuando eran tiempos de Vicente Fox con Felipe Calderón después, yo había publicado
muchos asuntos que estaban exponiendo el tráfico de influencias, conflicto de intereses, los negocios que hacía la familia de Vicente Fox, los más allegados a Felipe Calderón. Publiqué aquel caso que expuso los contratos de un hombre muy poderoso en el servicio público, que era Juan Camilo Muriño, claro, la persona más cercana a Felipe Calderón y que se le veía como su sucesor en la presidencia. Y que él era una figura en la cual muchas empresas, particularmente las españolas, que estaban siendo beneficiadas con este modelo de desarticulación de las paraestatales del sector eléctrico que he descrito, pues lo veían como una especie de virreinato, imagínate tú. Era ciudadano español incluso. Él era, ¿no? Ajá, pero además su familia tenía muchos corporativos de ese sector, y yo expuse un reportaje publiqué un reportaje sobre el tráfico de influencias de Juan Camilo Muriño en Petróleos Mexicanos, el hombre más cercano al presidente en turno. A partir de esa publicación y por lo que había expuesto también de los hijastros de Vicente Fox, había tenido yo amenazas, hubo una persecución muy dura en mi contra. Y me seguí adelante investigando el tema del huachicol, que lo descubrí después de que había publicado el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos. Seguí en mis investigaciones y descubrí este modus operandi de empleados de Pemex, de funcionarios, de militares, con cárteles de la droga. Durante toda la indagatoria para el libro El Cártel Negro, fui blanco de muchas agresiones. Tuve que estar un tiempo con guardaespaldas, tuve que estar bajo protección del mecanismo para periodistas. Fui de los primeros periodistas que denunció en la entonces Fiscalía de Delitos contra Periodistas, todavía era Procuraduría General de la República. Pero el gobierno de Calderón tenía un control de todas esas instituciones y desde la Procuraduría, en vez de investigar las denuncias que yo estaba presentando, se inició una persecución en mi contra, con cuestiones muy absurdas. Te pongo un ejemplo. Yo publicaba en la revista Contralínea en ese tiempo. Se detuvo al director y se sacaron una orden de aprehensión contra mí. Tuve que estar escondida un tiempo para que no me arrestaran. Después tuve un amparo contra ese arresto y pues a mí me entregaron los documentos para firmar el amparo que estaba solicitando, y después la PGR me acusó de falsificar mi propia firma y me abrió una investigación. Mira. Yo reconocí a mi firma como tal y pusieron a peritos de la Procuraduría a decir que yo misma había falsificado mi firma. Ese tipo de investigaciones se enfrentaba, pero además publiqué investigaciones sobre consorcios gaseros, que son grupos mafiosos, cómo habían financiado parte de esa campaña de Calderón, reconocido por ellos mismos. Y empezó un acoso también judicial en mi contra. Muchas amenazas, muchas agresiones. Es muy larga esa etapa y fue documentada. Hubo una recomendación de la CNDH a favor mío, en contra del gobierno de Calderón. También hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acreditaron, que denunciaron ese acoso en mi contra. Y fue una situación de violencia también. Y entonces, cuando publico el libro El Cártel Negro, que en el prólogo se describe parte de ese proceso que estaba viviendo, y tuve que salir del país, estuve bajo protección de la Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos. Fui la primer periodista mexicana en exilio político,
y también el PEN Internacional me tuvo en un programa de protección. Ese fue el costo de revelar el problema del huachicol en México. Pasarían muchos años para que se atendiera ese problema. Y el costo que tuvo para mí, bueno, es una muestra del tipo de represión que también se ejercía en este país. Pero aquí te tenemos de regreso, dando clases en la UNAM, investigando, dando lata, investigando, y le ha tocado también a este sexenio tus investigaciones. Segalmex, un fraude también enorme, ¿verdad? La actual administración planteó, bueno, como el gran, digamos, el gran eje de gobierno combate a la corrupción. Cero impunidad. Y cuando vemos lo que ocurrió con un sector clave para el proyecto de gobierno, mediante el cual se plantearían programas para recuperar la soberanía del campo, todo lo que implica Segalmex, que es un poquito recuperar el modelo de la CONASUPO y otras áreas en esos, previo a las etapas de privatización. Pero resulta que se coloca al frente de este enorme programa a un funcionario de los años salinistas. Así es, Ovalle. Resulta, de sí ya resultaba muy preocupante que el presidente decidiera designar a un servidor público que durante esa estadía en la función pública no tuvo un buen desempeño. El señor Ovalle se vio involucrado en esos asuntos, pues que quedaron en auditorías también, junto con Raúl Salinas. Era una contradicción desde que se hizo la designación. Muy pronto quedó claro que se estaban repitiendo esos mismos artilugios por parte de este servidor público para malos manejos, y me di a la tarea de revisar las auditorías que se hicieron al respecto, y me encontré precisamente la repetición de esos mecanismos que se hicieron en otros casos de graves casos de corrupción. Ese es un asunto pendiente. En estos momentos todavía no se podría decir el daño patrimonial es de tanto porque están todavía auditorías abiertas. Sí es verdad también que hay carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, pero con el tipo de desempeño que hemos visto por parte de esta Fiscalía, ni siquiera tenemos claro si se va a quiénes se les va a procesar, si quedará alguien en la impunidad por este caso, pero lo que sí tenemos claro es el impacto que generaron esos malos manejos nuevamente sobre recursos que tendrían que tener como destino a parte de la población que ha tenido históricamente más necesidad en este país. Y cuando dices mismos mecanismos, es por medio de la subcontratación de empresas fantasmas, triangulación de dinero. Mecanismos que ya habíamos visto en otros periodos, o también, por ejemplo, que recursos públicos que se manejaban, sí, de manera discrecional también. Es decir, ello me lleva a plantear que el desarticular esos mecanismos que históricamente han dado manga ancha, margen de discrecionalidad a los servidores públicos de diversos niveles, todavía es una tarea pendiente. Son miles de millones de pesos, o sea, no es un fraude mínimo. Sí, y esto con las cifras se precisan en el libro y son las cifras que han dado la Secretaría de la Función Pública, las estimaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación también. Y Ovalle, pues sigue trabajando en el gobierno. Ese es otro asunto que merece reflexión. Ni siquiera se le transfirió a otra área de gobierno. Esa es una mala señal
desde una administración que plantea no impunidad, no corrupción, pero el hecho de transferir a un funcionario a otra área, un funcionario que tendría que estar bajo investigaciones derivadas de esos manejos graves, es una señal contradictoria de todo ese otro discurso. Nos quedan 2, 3 minutos y saltamos olímpicamente al sexenio de Peña Nieto. A ver, Peña Nieto en 2 minutos. ¿Cuáles son los casos más claves? Y vas a tener que regresar con nosotros, por favor, Ana Lilia. El regreso del nuevo PRI, que se vendía así como quien iba a salvar a México, y que resultó un fiasco, y que las mal llamadas reformas estructurales no fueron sino otro modelo de saqueo de los recursos públicos. Está el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuánto costó y a qué parte de la población atendió, y en pocas palabras, regresaron solo a robar. El aeropuerto también es un caso clave. Aquí estuvo Javier Jiménez Espriu hace un par de meses exponiendo su punto de vista sobre ese fraude. Un último tema que también te preocupa es la militarización, ¿verdad? No es un cuerpo honesto, pulcro, que nos va a salvar, ¿verdad? En las investigaciones que he hecho está precisamente un libro sobre militares que no es de ahora, es un libro que publiqué hace ya algunos años y que fueron años de investigación también. La actual administración ha planteado el recuperar el modelo de empresa pública, pero el hecho de que se le entregue la mayor parte de estas en su manejo, en su administración a militares, sin los suficientes controles, sin los suficientes mecanismos para la rendición de cuentas, también es un tema que debíamos atender. Claro. Los militares cada vez manejando más recursos públicos, pero sin que se hayan fortalecido esos mecanismos de control para el manejo de esos recursos públicos. Solo un punto más. Para mí, el manejo de recursos públicos, sea en manos civiles o en manos militares, exige rendición de cuentas y transparencia. Y para eso tan importante el trabajo de investigación periodística que haces tú y todos los periodistas tan de alta calidad de profesionales que tenemos en México. Un último mensaje para la gran comunidad universitaria que ven su canal con mucho cariño y sus profesores. Pues la invitación a que puedan adentrarse a este libro. Ahí hay documentación, ahí hay códigos QR para que puedan tener acceso a videos también, para que conozcan cómo era la vida de lujo y derroche en Los Pinos. Es otro episodio muy interesante. Y bueno, principalmente para que los políticos que se disputan el poder y quienes ya han detentado cargos públicos no pretendan pues venir con un discurso de promesas cuando tienen un historial de malos manejos y que no pretendan sorprender a la ciudadanía con su memoria selectiva. Eso, pues muchísimas gracias, querida Ana Lilia, por estar con nosotros. Gracias, encantada. Gracias a nuestro muy generoso público por estar con nosotros tan lealmente todos los domingos aquí en tus Diálogos con la Democracia, en el canal de los Universitarios TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.